A grabar. Bien, estamos entonces en manifestaciones orales de enfermedades sistémicas. Esta es una nueva familia de patologías de la mucosa oral en que hay una causa externa, sistémica, por fuera del cuerpo, o sea, por fuera de la boca, perdón, que involucra, aparte de las lesiones propias de la enfermedad, algunas manifestaciones orales. Y a veces, como lo van a ver, en algunas patologías no es solamente la enfermedad, sino que los fármacos que se utilizan para esa enfermedad, que puede generar algunas alteraciones en la mucosa. Entonces, vamos a recordar que existe un grupo de enfermedades que se llaman no transmisibles, o también conocidas como enfermedades crónicas, no infecciosas, tiene varios nombres, que no se transmiten de persona a persona, sino que son condiciones multifactoriales. Ustedes conocieron el año pasado las enfermedades genéticas, las enfermedades ambientales y las enfermedades multifactoriales, que tienen una combinación de ambas. Entonces, generalmente son de larga duración, evolucionan lentamente y van generando estas alteraciones en todo el cuerpo, y la boca no es una excepción, así es que podemos encontrar estas manifestaciones. En general se dividen en 4 grupos grandes: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Son 4 grupos de enfermedades, las más conocidas, o hay muchos más, ¿cierto? Pero esas son las principales y que nos van a dar una serie de lesiones orales. Entonces aquí, por ejemplo, están las 10 enfermedades más mortales de Chile, o sea, las que producen más enfermedad. Y ahí, al igual que todo el mundo, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades isquémicas del corazón y el cáncer deberían estar dentro de las más altas, ¿verdad? Después las enfermedades hepáticas, hipertensión, ¿se fijan? Son enfermedades que ustedes van conociendo. Demencia y enfermedad de Alzheimer, que va en franco aumento, y diabetes, más o menos lo que habíamos dicho. ¿Ok? Entonces son enfermedades de alta prevalencia, y además eso lo demuestra la encuesta nacional de salud del año 2017, que fue la última encuesta que se hizo a nivel nacional y que nos da muchísima información. Esta encuesta nos dice que, en resumen, hay alta prevalencia de enfermedades en los chilenos y sobre todo alta prevalencia de malos hábitos. Alta prevalencia de malos hábitos, que son en definitiva aquellos que generan la mayor cantidad de enfermedades, porque generan un trastorno en el metabolismo y en la fisiología. Y baja prevalencia de hábitos saludables, como el consumo de agua, frutas y verduras y el deporte. Eso en Chile es algo que se practica en muy escasa proporción. Entonces también nos da estos datos, miren. La hipertensión, casi un 30% en la población en general, pero es súper importante hacer una distinción por edades, porque sobre los 45 años ya sube al 45, y sobre los 65 años sube al 73. Entonces, en el fondo, sobre los 45, 50 años, la mitad de las personas tienen o sospechan o tienen alguna alteración con respecto a la presión arterial. La mitad de las personas. Y sobre los 65, 7 de cada 10, o sea, casi todos sus pacientes sobre esa edad van a tener una alteración con la presión arterial. Y eso ustedes lo pueden ver fácilmente, solamente piensen en sus propios familiares y van a encontrar hipertensos muy cerca de ustedes. La diabetes mellitus en un porcentaje menor, 12,3% en la población nuevamente. Pero si subimos de edad,
sobre los 50 años ya sube al 30%. ¿Se fijan? Siempre se habla de hipertensión y diabetes como las enfermedades más frecuentes, pero lejos la hipertensión es mucho más. ¿Ok? Después tenemos depresión. Fíjense, este es un punto importante que ustedes deben conocer y que ya lo vieron el año pasado en farmacología cuando la profesora les explicaba que la región del Maule tiene alto índice de depresión y de suicidio juvenil. Entonces, no es raro encontrarnos con personas con esta situación. Bueno, de ahí sigue el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, que no son enfermedades, pero sí son malos hábitos. ¿Ok? Perfecto. Ya, vamos rápidamente a ver lo que es la hipertensión arterial. Obviamente no vamos a hablar de la enfermedad, ustedes ya la conocieron con mucho detalle en segundo y en fisiología, así es que no es necesario eso. Lo que sí es necesario que ustedes lo repasen, lo recuerden, porque es algo que van a estar necesitando constantemente. ¿Ya? Y esta es una de las patologías típicas en que no hay manifestaciones orales por la enfermedad, sino por las drogas, o sea, por los fármacos que causan efectos aquí en la boca. ¿Ok? Por ejemplo, se produce serostomía, hipoxialia, disminución del flujo salival. Eso es muy común que lo produzcan los fármacos antihipertensivos. ¿Sí? Quizás no en todos los pacientes, pero es muy habitual que cuando un paciente tiene hipoxialia, en general esté consumiendo fármacos antihipertensivos. Crecimientos gingivales, ustedes ya se acuerdan, la enfermedad reactiva con la ciclosporina, el nifedipino, ¿verdad? Crecimiento de las glándulas salivales y dolor. Reacciones liquenoides, que son un tipo de alteración inmunológica provocada por la metildopa. El eritema multiforme, otra enfermedad inmunológica provocada por la furosemida, que es un diabético, o sea, perdón, un diurético. Alteraciones del gusto, ¿ya? Nifedipino y captopril. Y parestesia. Esperen un segundo. Ya, ahí sí. Entonces, son varios, como se fijan, todos estos son remedios usualmente utilizados por los pacientes y que no en todos los pacientes, obviamente, no en todos, pero en un porcentaje tienen estas manifestaciones. Nosotros hemos visto varias de estas en pacientes con hipertensión y hemos tenido que cambiar el remedio. Por suerte, ustedes se acuerdan, la batería de fármacos antihipertensivos, lo aprendieron con el doctor González, eran muchos. Por lo tanto, existe una gama alta de una variedad, por lo tanto es fácil hacer el cambio. Aquí, por ejemplo, tenemos un crecimiento gingival, un agrandamiento gingival. Acá tenemos una reacción liquenoide, muy parecida al líquen plano reticular o en placa. Acá tenemos un angioedema, que es una alergia específica que da solamente en el sector de la boca y de la lengua, o sea, principalmente en el sector de los labios y de la lengua. Y nuevamente un crecimiento gingival, ¿se fijan? Provocada por los fármacos, más que por la enfermedad. ¿Ok? Y aquí también tenemos, miren, manifestaciones orales en pacientes con hipertensión, ¿sí? Presente o ausente. Sangrado gingival, miren, presente. Hiposalivación, un pequeño porcentaje. Líquen plano o reacción liquenoide. Parálisis facial. Agrandamientos gingivales y periodontitis, que es algo que se relaciona mucho con la hipertensión. ¿Ok? Entonces, aquí está un resumen. La serostomía, la hipoxialia, es provocada por muchos fármacos antihipertensivos, bueno, y aparte muchos otros fármacos.
como por ejemplo los antidepresivos, los antipsicóticos, los neurolépticos que conocieron ustedes el año pasado, ¿verdad? Las reacciones liquenoides por la hidroclorotiazida también produce eritema multiforme esto, la metildopa produce reacción liquenoide, hemorragias gingivales por los fármacos que son inhibidores de la ECA, hiperplasia gingival, ya vimos por el nifedipino y el angioedema. Entonces, para que ustedes tengan un resumen de las cosas que podría generar la hipertensión. Bueno, otro tipo de patología son las enfermedades hepáticas. Yo voy a pasar rápido por las enfermedades porque son muchas, solo quiero hacer un paneo general para que ustedes tengan una idea, ¿ok? Las enfermedades hepáticas, ¿cierto? Muy relacionadas con nuestra boca porque el hígado tiene afectación, tiene muchísimas funciones que sería raro que no llegaran a producir alguna alteración en la boca porque producen alteración en todos lados. Porque sabemos que un órgano importantísimo en el metabolismo, es depurador y participa en la coagulación, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, tiene funciones en la conversión de glucógeno, de azúcar, excreción de bilirrubina, metabolismo de muchos elementos, síntesis de factores de coagulación, metabolismo de fármacos. Por lo tanto, vamos a tener problemas de hemorragias principalmente, ¿cierto? Por los factores de la coagulación, en el momento de que queramos hacer alguna extracción, una hemorragia. Vamos a tener problemas en la cicatrización por la falta de proteínas que son requeridas. Vamos a tener anemia, mucosas pálidas. Vamos a tener alteraciones en el metabolismo de los fármacos y eso puede generar alteraciones también a nivel de la boca por ejemplo, una hipocialia. ¿Ok? Entonces, el hígado también genera muchas enfermedades. Bien, diabetes, que es la segunda enfermedad más común. Tenemos la tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Y diabetes gestacional. Eso es como lo único recuerdo que vamos a hacer. Tenemos alteraciones generales, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, fatiga y tendencia a infecciones. Eso es típico de la diabetes. Pero a nivel oral vamos a tener enfermedad periodontal. De eso ustedes ahora ya están aprendiendo, que la nueva clasificación periodontal le da un sitio especial a la diabetes, ¿cierto? Como factor modificador ahí de la enfermedad. Pero también va a producir boca seca y caries, producto de la boca seca, de la hipocialia. ¿Ok? Entonces, estos son los principales elementos, las principales manifestaciones que ustedes tienen que aprenderse. Pero hay una serie de otras. Por ejemplo, enfermedades periodontales, ya lo dijo. Cambios salivales, tanto en el flujo y en la composición de la saliva. Esto va a generar neuropatías, por ejemplo, alto consumo de energía necesaria, anormalidades de la microvasculatura, disfunción endotelial, alto contenido de glucosa en la sangre, cambios celulares y enzimáticos. Todo esto va a provocar estos cambios salivales, ¿sí? Ustedes saben que todo esto lo provoca la diabetes y todo esto va a generar también cambios a nivel de las glándulas salivales. Vamos a tener una mayor predisposición a las infecciones porque va a haber un sistema inmunológico deprimido por la alteración que se produce en los glóbulos blancos. Entonces las infecciones bacterianas y micóticas principalmente van a tener una posibilidad de aumentarse en la diabetes. Va a haber un aliento cetónico o diabético, esto es en los casos en que el paciente no puede ocupar el azúcar, ¿cierto? Que el azúcar se concentre en la sangre, pero no pase a las células. Por lo tanto, la célula, el interior, no va a tener azúcar. Por lo tanto, van a tener que empezar a hacer un metabolismo con los ácidos grasos. Y esto genera desechos que son los cuerpos cetónicos, que tienen un olor especial. ¿Ya?
Va a haber modificación en la respuesta de las heridas, ¿cierto? Porque los fibroblastos van a estar alterados. Y desórdenes neurosensoriales, alteración del gusto, dolor, ardor, y podrían generar lo que es la sensación de boca urente, hormigueo y entumecimiento, que es típico que los diabéticos lo sientan en los dedos de las piernas principalmente o en los dedos de las manos, en la extremidad en el fondo, pero también podrían sentirse a nivel oral. Y podría generar alteraciones como líquen plano, afta y quelitis angular. ¿Se fijan? Esto es provocado por la diabetes. Otros, las bolsas periodontales, pérdida acelerada del hueso alveolar, fíjense todo eso con relación con enfermedad periodontal. Hipertrofia de parótidas van creciendo. Es lo que se llama la cialoadenosis, aquí hay un error, cialoadenosis. Lenguas inflamadas, depapiladas, fisuradas, dolorosas, en fin, varias situaciones que pueden presentar los diabéticos. Puede que un diabético no presente ninguna, eso es cierto, pero pues la enfermedad produce un aumento en la probabilidad de sufrir todos estos cambios. Miren, aquí nomás tenemos 12, ¿ok? Recordando que los principales son la enfermedad periodontal, la boca seca y caries. Bien, aquí tenemos ya trastornos en periodontales, fíjense, muchos, enfermedades fúngicas, alteraciones en la mucosa, como también candidiasis en el paladar, mucha candidiasis. En realidad la candidiasis es muy típica de los diabéticos, ¿eh? Y alteraciones periodontales, miren. ¿Ya? Cambio ahí, feos productos de la diabetes. Ya. ¿Qué influyen en esta cosa? Defectos en la función y quimiotaxis de los leucocitos. Ya les dije que las infecciones se debían a la alteración de los leucocitos. Alteración en la síntesis y el metabolismo del colágeno, ¿sí? Por alteración en los fibroblastos. Aumento en la actividad de las colagenasas, es decir, aquellas proteínas que destruyen colágeno. Entonces también va a actuar en forma negativa en la curación de las heridas. Y acúmulos de productos finales de la glicosilación, que actúan sobre ciertos glóbulos blancos alterando su función, ¿sí? Otros, aumento de cierta interleuquina, principalmente la 1, que es proinflamatoria, alteraciones vasculares y compromiso de la herida y desequilibrio microbiológico. ¿Se fijan? Son todos estos factores que se han descubierto que pueden provocar estas manifestaciones orales. Ya, particularmente la diabetes tipo 1, porque lo anterior era prácticamente para la diabetes tipo 2, o sea, para ambas diabetes en realidad, pero aquí vamos a ver algo que es específico de la diabetes tipo 1. ¿Qué pasa? En la diabetes tipo 1, que puede empezar a tener problemas ya desde muy pequeñito la persona, se ven alteraciones en las cúspides, tanto de forma y de número. Aquí, por ejemplo, hay un molar con 6 cúspides o una cúspide extra en un premolar. Ahí, cúspides linguales dobles, ¿se fijan? Microdoncia y atrición. ¿Ok? Esto se puede ver, son cambios particulares en la diabetes tipo 1. Miren, esto aquí quedó en desorden, seguramente hice un cambio. Estas son enfermedades hepáticas que habíamos hablado hace un ratito atrás. Ahora vamos a desarrollar el problema, las enfermedades hepáticas. Hubo un desorden ahí en las diapos, perdonen. Entonces, terminamos con eso, con las diabetes. ¿Ya? Diabetes tipo 2 y diabetes, particularmente la diabetes tipo 1. Ahora vamos a ver
las patologías hepáticas. ¿Cuáles son las patologías hepáticas más importantes en Chile? Hígado graso, que es una situación, yo creo, subestimada en la población chilena. Fíjense que en el 2017, 23% de la población tenía esto, ha subido al 30%, y es la enfermedad hepática más frecuente. Digo subestimada porque si bien es algo que no es tan grave, no es urgente, pero sí es algo que está muy presente en la población chilena y que va generando cambios de a poco, lentamente, tal cual como si fuera una diabetes o una hipertensión. Cambios leves, pero que van aumentando con el tiempo. Irremediablemente van generando alteraciones en el metabolismo y en la fisiología, tal cual la diabetes y la hipertensión. Y fíjense que estamos en el 30%. ¿Ok? Entonces, el hígado graso se ha subestimado en la población chilena. Bien, ¿qué otra enfermedad? La cirrosis, una de las más altas tasas en el mundo, 20% aproximadamente, y aquí tenemos que hacer una consideración. Siempre se asocia la cirrosis con el alcohol, y es cierto, sí, está desarrollado por el alcohol, pero tenemos que ver que hay cirrosis alcohólica y cirrosis no alcohólica, ¿ya? Cirrosis alcohólica y no alcohólica. Lo mismo pasa con las hepatitis. Tenemos hepatitis no alcohólicas o infecciosas y hepatitis alcohólicas. También tenemos los trasplantes y las disfunciones hepáticas severas, pero eso ya en mucho menor grado. ¿Ok? Entonces, hígado graso y cirrosis son lo más importante. Manifestaciones generales de las enfermedades hepáticas: hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia, o sea, la primera es aumento de la bilirrubina en la sangre porque el hígado no es capaz de conjugarla, de metabolizarla, ¿cierto? Y de sacarla de la sangre para llevarla a la bilis. Entonces se empieza a acumular en la sangre. Y eso puede tener efectos tóxicos, porque la bilirrubina es un elemento de desecho. ¿Ya? La hipoalbuminemia, cuando el hígado está funcionando mal, hay poca producción de proteínas, ¿cierto? Como les dije hace un rato atrás. Y el efecto que haya poca proteína genera muchos trastornos, porque las proteínas, aparte de su rol estructural, ¿cierto? Tiene un rol, sobre todo la albúmina, de transportador de sustancias a través de la sangre, muy importante, ¿se acuerdan? Entonces, si a los fármacos, por ejemplo, y todos los otros metabolitos que tenemos en el cuerpo son transportados por la albúmina principalmente, entonces si hay una disminución de esta, hay poco transporte de materias primas hacia las células. Y si no hay materias primas, ninguna fábrica funciona. Y entonces la célula tampoco. Entonces va viendo un cambio de función que puede afectar todo el cuerpo y la boca. Edema generalizado por esta falta de albúmina. Ustedes el año pasado estudiaron edema inflamatorio y no inflamatorio. Vieron que el edema estaba provocado por problemas cardíacos, renales, por la pérdida de proteínas, pero también por la enfermedad hepática que no producía proteínas, y al no haber proteínas en la sangre, la salida del líquido aumenta y generando este edema generalizado. Los factores de la coagulación, por eso yo les hablaba de las extracciones a nivel oral. Un paciente con patología hepática siempre va a dar algún grado de alteración en sus tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque de todos los factores de la coagulación, recuerden ustedes, también lo aprendieron el año pasado, solo 2 factores de la coagulación no son producidas por el hígado, solo 2: el calcio y el factor tisular. Todos los demás, desde el factor 3 hasta el factor 1, son todos provocados por el hígado. Por lo tanto, si el hígado está mal, no vamos a tener
factores de la coagulación y vamos a tener problemas en las extracciones, que es algo muy habitual en la odontología. Vamos a tener trombocitopenias y leucopenias, es decir, disminución de la función y el número de glóbulos blancos. Obviamente va a estar afectada todas nuestras defensas y muchas otras actividades que generan los glóbulos blancos. ¿Ya está? Así como está afectada los factores de la coagulación, también están afectados los sistemas fibrinolíticos salivales. ¿Ok? Sistema de complemento y fagocitosis. Y vamos a tener ascitis, pero eso ya a nivel abdominal. Entonces, muchas manifestaciones. Ahora, ¿qué vamos a ver en la boca? En los enfermos hepáticos. Vamos a ver petequias, que son, recuerden ustedes, un tipo de hemorragia pequeñita. Vamos a ver sangrado atípico, por ejemplo, a través de las encías, no por enfermedad periodontal, lo cual se ve agravado, pero puede que haya también sin enfermedad periodontal. Queilitis angular, asociada o no a cándida, ojo, asociada o no a cándida, cambios descamativos, porque va a haber atrofia epitelial, mucosa pálida por la anemia, ya le había contado, agrandamientos parotidios, acá que se llama cialoadenosis. Cialoadenosis, eso es una enfermedad en que las glándulas se van infiltrando por tejido adiposo. Empieza a haber un acúmulo de tejido graso en la glándula, en un principio que después va incluso modificando el parénquima, es decir, va disminuyendo la cantidad de acinos glandulares y aumentando la cantidad de tejido graso. Entonces hay un aumento en el tamaño, pero una disminución en la función. ¿Ya? Cialoadenosis. Halitosis va a depender de la gravedad de los procesos y hemorragia y extracciones que van a tener. El tiempo de protrombina va a estar aumentado, ¿ok? El tiempo de protrombina y de tromboplastina, ¿ok? Por eso los exámenes de coagulación muchas veces también funcionan como un medidor de la función hepática, porque sabemos que si el hígado no está produciendo si los tiempos de coagulación están aumentados, es porque falta algún factor de coagulación. Si falta algún factor de coagulación es porque no se está produciendo en el hígado. Por lo tanto, uno puede hacer esa relación. Entonces aquí están una serie de signos que vamos a ver en los pacientes hepáticos. Petequias, múltiples petequias, fíjense. Salida de sangre de los vasos muy pequeñitos. Queilitis angular, anemias, mucosas muy pálidas. ¿Ok? Bien. Entonces, hemos visto en este ratito hipertensión, principalmente tiene que ver con los fármacos. Hemos visto diabetes, toda una gama de alteraciones a nivel de diabetes tipo 2, porque es la más común, pero un pequeño apartado de diabetes tipo 1, principalmente tiene que ver con las formas de las cúspides, formas de las piezas dentarias. ¿Ok? Vimos enfermedades hepáticas, que son una serie de enfermedades, partiendo por el hígado graso y la cirrosis, y que tiene, como el hígado es tan importante, tiene manifestaciones muy generales, importantísimas, y muchos signos clínicos a nivel oral, que ustedes tienen que recordar, conocer y aprenderse. ¿Ok? Hasta aquí, estas 3 enfermedades, las que hemos visto, no es información que yo le esté dando teórica y que está en el aire. No. Ustedes tienen que tomar conciencia de que lo que yo les acabo de nombrar con estas 3 patologías,
lo van a encontrar sí o sí. Sí o sí van a encontrar algunas de estas situaciones. Y aunque no la encuentren en alguno de los pacientes, aunque no la encuentren, siempre tienen que estar pendientes de ellas. ¿Por qué? Porque son 3 patologías muy presentes en la población. Entonces, no es que estemos hablando al aire, no es que estemos rellenando con información, no, es información útil, real. Entonces, es importante que por lo menos estas 3 que acabamos de ver le tomen bastante peso y la aprendan bien. A continuación vamos a ver un grupo de enfermedades que están en un segundo plano. Son frecuentes, sí, pero no tanto como las anteriores.